nuestra amiga Yonari Salazar, quien es docente en ejercicio desde hace ¿cuántos años, amiga? Hace 8 años. 8 años ejerciendo la docencia. Cuéntanos un poco de tu experiencia. ¿Cómo estás, Yuri? Encantada de estar aquí acompañándonos esta tarde para hablar un poco sobre la educación de nuestro país. Es un tema sumamente importante que tenemos que rescatar, que tenemos que ver cuáles son los pros y los contras de las cosas buenas que tenemos en nuestro sistema educativo. Cuéntanos un poco, ¿verdad? ¿Qué te parece la deserción escolar ahorita en Venezuela? Esa deserción escolar que estamos viviendo en la actualidad. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, Yuri, fíjate, en la encuesta nacional en COVID, en el año 2021-2022 reflejó que la deserción escolar estuvo entre 190.000 estudiantes. Si te pones a ver, es un número considerable de personas que no están ingresando a las escuelas. Y esto es por muchas condiciones que estamos viviendo. O sea, los niños están dejando la escuela. Unas matrículas que teníamos grandes en los salones, en las escuelas públicas teníamos matrículas de 40, 45 niños, y las matrículas están siendo de 35 niños y mucho menos. Bien, amiga, entonces, de verdad que este es un tema amplio. Cuéntanos un poco, ¿verdad? Tú como maestra, ¿cuáles son esos factores que influyen en todo este tema de la deserción escolar acá en Venezuela? Fíjate, Yuri, la encuesta de la Federación Venezolana de Docentes arrojó que un considerable número de docentes han abandonado el ejercicio. Ese es uno de los primordiales efectos que están haciendo para la deserción escolar. Otro muy importante que hemos vivido como docentes, como padres, es que hay mucha explotación infantil, trabajo infantil, niños que han tenido que salir de la calle a trabajar para mantener a sus madres, para mantener a sus hermanos, para llevar el pan a la casa. Y esto también influye en la parte de la hambruna que tenemos en los hogares. A raíz de la pandemia que acabamos de vivir en el 2020, muchos hogares se vieron en la necesidad de, ya por no tener un trabajo que sustente el hogar, han tenido que salir, los padres se han separado, los niños han quedado solos, hay niños en abandono, y esto todo lleva a la deserción escolar. Un niño en abandono que está en situación de calle no va a ir a la escuela, y tenemos muchos niños en situación de calle. Es bastante amplia todo lo que estamos viviendo. Tú puedes ver los colegios privados que están llenos, pero de personas pudientes. Pero cuando vas a la escuela pública, el niño que va sin el desayuno, el niño que la maestra, muchas maestras hemos tenido que comprarle la comida porque el niño no va a la escuela porque no tiene que comer, o porque maestra no vine porque tengo que trabajar, porque tengo que salir a vender caramelos para poder mantener a mi mamá que está enferma y a mis 4 hermanitos. Familias muy grandes, la planificación familiar es importante. Hay familias muy grandes en estado de pobreza. Obviamente, si no puedes cubrir las necesidades de un hijo, no vas a poder cubrir las necesidades de 4. Entonces son los factores que más influyen, que hemos venido analizando como docentes en nuestro ejercicio. Bien, este es un tema bastante amplio, de verdad. Para finalizar, amiga, cuéntanos desde tu experiencia, ¿verdad? ¿Qué soluciones podríamos plantear para solucionar toda esta problemática, ¿verdad? Tanto el Estado, las escuelas y los docentes. Cuéntanos qué opinas tú, qué soluciones podemos aportar. Fíjate, Yuri, en su momento, cuando se implementó el PAE en las escuelas, fue una solución muy interesante. ¿Por qué? Porque los niños empezaron a ir al colegio, se les estaba dando el desayuno, el almuerzo, la merienda, los niños estaban todo el día en el colegio, y era como sacarlos de la casa, quitarles como, no un peso a los papás, pero sí una responsabilidad menos. O sea, no lo voy a dejar de llevar al colegio porque mi hijo no tiene que comer, porque no puedo enviarle la comida. Cuando quitan el PAE de los colegios, esto lo vemos más la deserción educativa. ¿Por qué? Porque los niños iban al colegio, si bien iban a estudiar, pero también tenían un alimento de su. Aunado a esto, tenemos también el tema de la pandemia, el sueldo que se les paga a los docentes. El sueldo que se les paga a los docentes, lo sabemos, que no es el más sustancioso para cubrir todas nuestras necesidades. Aparte de esto, como docentes terminamos siendo padres, terminamos siendo psicólogos, terminamos siendo enfermeros, médicos, solucionando las cosas de nuestros niños y sacar de nuestro bolsillo para sustentar el alimento de un niño, el material que necesitamos para hacer una actividad. O sea, es algo que nos lleva a todo eso. La solución que le podríamos dar es que el gobierno, como tal, el Estado, se interese más en sustituir todas estas necesidades que tienen las escuelas. Necesidades de espacio, necesidades de estructura, necesidades del PAE nuevamente, poderlo implementar. Aumentar el sueldo de los maestros para que los maestros estén motivados y volver otra vez a las aulas.
Ser maestro es maravilloso, tienes muchas profesiones en tus manos, pero ¿qué pasa? Tenemos una realidad, tenemos que vivir, tenemos familias que mantener y muchas veces eso se nos hace cuesta arriba porque, si no tengo para llegar a mi trabajo, porque no todos tienen carro. Entonces, ¿qué pasa? Yo considero que una de las cosas primordiales que debemos hacer es prestar más atención al sistema educativo, de prestar más atención a las necesidades educativas, no tanto como académicas, como las que tenemos de necesidad personal para cada persona, para los niños, para los docentes, para las instituciones. Y así nos podríamos ayudar unos con otros a hacer mesas de trabajo, los docentes que necesitan, los directores de los colegios, pero para ayudar en pro de nuestros niños, de la educación y de la mejora de nuestro país. La educación y el país está en nuestro país. Y es lo que podemos hacer. Muy satisfactorio escucharte hablar y todas estas soluciones de verdad que ojalá lleguen, ¿verdad?, a ese punto final en que se consolide y recuperemos esa educación como era en tiempos anteriores. Sí. De verdad que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Súper feliz a ti. de escuchar todos estos comentarios. No, Yuri, muchas gracias a ti por abrir este espacio para aportar nuestro granito de arena para la educación. De verdad, mil gracias por la invitación.